Bueno, es una satisfacción recibir a la viceministra de Gestión Ambiental, que es la ingeniera Juliana Becerra, que tiene un doctorado en Ingeniería Química hecha en una prestigiosa universidad francesa. Señora Becerra, bienvenida a Las Cosas Como Son. Muy buenas tardes, Fernando. Díganos, por favor, ¿cuándo vamos a tener una idea clara y segura de la situación de las playas que se vieron afectadas por el derrame petrolero frente a las costas de Ventanilla? Porque hay una incertidumbre sobre eso. Hubo un informe de octubre que ahora el Ministerio no toma muy en serio, creo, ¿no? Y busca verificar y actualizar. Nosotros buscamos tener información actualizada. Hemos estado en campo desde el sábado pasado hasta la fecha de hoy. Seguimos en campo y vamos a seguir intensificando las acciones de toma de muestras para tener información real, actualizada, y esperamos tener informe en la segunda quincena del mes de enero. Segunda quincena, o sea, este mes, ahora dentro mismo. de pocas semanas. Absolutamente. ¿Cuáles son los análisis? ¿Cuál es la metodología? Usted que es ingeniera y doctora en ciencias aplicadas, ¿no? ¿Cuál es la metodología que se usa para saber si hay petróleo que está afectando la flora y, en consecuencia, la pesca y la actividad comercial de nuestros compatriotas de numerosas playas de esa parte del litoral? Nosotros utilizamos los protocolos nacionales. En caso no existiera algún protocolo, son protocolos internacionales reconocidos por el Ministerio del Ambiente. Específicamente el trabajo que estamos realizando es toma de muestras de agua, pero también de suelo, de sedimentos. Y estos son analizados básicamente en dos tipos de parámetros. De sedimentos marinos, el fondo del mar. ¿Hasta qué profundidad se puede estudiar? Eso va a depender. En el tema de las playas específicamente, suelo y también agua de mar. Y estamos midiendo hidrocarburos totales de petróleo e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Esos son los dos parámetros que estamos verificando. ¿Por qué? Porque en las evaluaciones previas que se han dado en el año 2022, octubre, pero ha sido un esfuerzo de muestreo de abril hasta septiembre. Se ha ido evaluando constantemente a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. OEFA, Exactamente. Hemos visto cómo ha ido evolucionando la situación. Entonces, ahora lo que queremos es verificar qué es lo que está pasando en este momento y brindar ese insumo a la autoridad de salud para que ellos puedan pronunciarse sobre la calidad de si las playas son saludables o no. Bueno, pero la base científica la aportan ustedes. Absolutamente. El Ministerio de Salud concluirá a partir de lo que usted les diga. Absolutamente. Y nos dice que en 2 semanas más o menos estará antes de fin de mes. Exactamente. De acuerdo. En ese caso se podrá autorizar la pesca, pero también que uno se bañe en esas playas. Esperaremos los resultados. Y son bastantes, ¿no? Exactamente. Ahora, dicen que hay 3 playas que no han sido afectadas. En los resultados que se han presentado en el mes de octubre, figuraban 3 como no tenían presencia de hidrocarburos, y eso se informó al Ministerio de Salud en esa oportunidad, y a partir de ¿cuáles eso, son esas playas para quien quiera bañar? No lo recuerdo en este momento, pero en su momento... 2 de Ancón, me parece. Sí, eran en Ancón, exactamente. 2 y una en Ventanilla. Y una en Ventanilla. El nombre exacto no lo tengo ahora en la mente, pero esas 3 fueron comunicadas y el Ministerio de Salud declaró esas como saludables. ¿Qué consecuencia ha podido tener el oleaje anómalo de estos últimos días para remover los sedimentos marinos y otra vez hallarnos con petróleo incluso en la playa, como nos ha reportado alguien, pero no un científico, de manera que yo le esperaba a usted para hacerme una opinión científica? El martes, en efecto, nosotros estábamos en campo martes y miércoles, y lo que hemos encontrado son trazas de hidrocarburos en la playa. En la playa. Pequeños restos negros. Sí, bastante grandes, casi como... Expulsados por el mar y removidos por el oleaje anómalo. Removidos probablemente de las rocas de difícil acceso donde la limpieza no se ha podido dar, y pues obviamente este oleaje tan fuerte ha hecho que lleguen a las costas del litoral. Y se puede limpiar, es un trabajo laborioso, un trabajo benedictino, pero se puede sacar de las playas eso. ¿Se podrá cumplir ese trabajo de limpieza antes de fin de mes? De todas maneras, la empresa tiene el mandato de hacer la limpieza. El OEFA le ha exigido a través de diferentes medidas administrativas que haga la limpieza. A que no se dé por culminada la limpieza mientras aparezcan fenómenos de ese tipo. Por supuesto. Y no haya una alta definitiva, digamos. Por supuesto. Y además, después de la limpieza viene la rehabilitación. Recordemos, el derrame, la primera etapa es la contención. Que el hidrocarburo no vaya en grandes cantidades y que el área sea limitada. En este caso sabemos que el desastre fue de gran magnitud. 12.000 barriles, ¿no? Sí, exactamente. Fue una cantidad importante de barriles, pero luego del derrame ocurrido se contiene y posteriormente empieza la limpieza y posteriormente la rehabilitación. Y lo que OEFA le ha exigido a la empresa es que presente un plan de rehabilitación.
Ya. Y ese plan de rehabilitación, ¿qué es lo que nos va a permitir desde el punto de vista técnico? Intentar llegar al estado anterior al derrame. Ya. ¿Cómo se hace la rehabilitación del mar y de las playas? Dependiendo del estado, justamente se ha hecho una caracterización, se han encontrado cantidades de determinados hidrocarburos y se van a utilizar diferentes técnicas físico-químicas o biológicas, si fuera el caso, para justamente reponer al estado anterior el mar, las playas, en lo que se encuentre, ¿no? Acá una particular atención por todas aquellas zonas que muchas veces son inaccesibles, que son difíciles. Entonces allí el esfuerzo tecnológico y el esfuerzo de rehabilitación va a ser un poquito más complejo. De acuerdo. Por otra parte, como el tiempo corre, quería preguntarle sobre los derrames en la selva. Hemos tenido esta misma semana incidentes, quejas, amenazas de comunidades nativas que se sienten abandonadas y que además dicen que todo el mundo se interesa en lo que pasa en las playas de Lima, pero no en el derrame que hay, que afectan su comunidad y su modo de vida, que depende de una manera tan profunda del agua, de los ríos, ¿no? ¿Cómo presentaría usted la situación de los derrames petroleros en general en nuestras selvas, particularmente norte, ¿no? Donde hay el oleoducto? Sí, es un problema grande, es un problema de varios años además, que además nos está generando una cantidad importante de sitios impactados, de sitios contaminados. Entonces el esfuerzo que tiene el Estado hacia adelante es remediar esos sitios impactados. Y son una cantidad importante, tenemos un inventario de sitios impactados, de sitios contaminados, de pasivos ambientales en el sector hidrocarburo que está por encima de los 6.000. Entonces imaginémonos el esfuerzo que el Estado tiene que poner para limpiar esa zona. Y aquí hay que trabajar mucho los aspectos de prevención. Sabemos que las actividades de hidrocarburos son actividades riesgosas, pero hay que poner y hay que ser muy exigentes. La industria extractiva peruana, la industria de hidrocarburos, tiene que obedecer y actuar bajo estándares estrictos, y eso es lo que tenemos que aprender. Esto no para. Este año pasado hemos tenido 2 por cortes, aparentemente, según la información que se lamentablemente, tiene. Lamentablemente. Por sabotaje, ¿no? Exactamente. Pero aquí, además, el oleoducto no está funcionando en este momento. Es el petróleo remanente en el ducto. Entonces, ahí hay un trabajo de fondo mucho más importante que se tiene que hacer a nivel del Ejecutivo. Grave y complicado. El tiempo corre, así que yo quería preguntarle sobre la situación de un derivado del petróleo que es particularmente contaminante de nuestro mar también, que es el plástico. Así es. Del mar, porque viene de los ríos, es decir, es contaminante en todas partes, pero termina en el mar. Y sabemos las malas consecuencias que la permanencia de este plástico en el mar puede generar. ¿Qué estamos haciendo para no tener uno de los mares más contaminados del mundo en materia de plástico? Bueno, en el año 2018 se aprobó la ley de plástico en el Perú, la ley 30884. Se hizo un esfuerzo importante durante el primer año, luego vino la pandemia. Y la pandemia nos obligó también a cambiar un poco las cosas y lo que hemos visto es una generación más importante de plásticos. La pandemia hizo que aumentara el delivery, hizo que las personas, ante el temor de no contagiarse, utilizaban material descartable y los esfuerzos que se habían iniciado se fueron un poco deteniendo y diluyéndose. La ley ya está más de 4 años en vigencia y creo que es necesario hacer un replanteo y relanzar el tema de plásticos. Se está discutiendo además un acuerdo global para la disminución por plásticos, del cual el Perú además tiene la presidencia y está liderando. Nosotros estamos comprometidos con la lucha por la contaminación por plásticos y además del enemigo más silencioso y más preocupante que son los microplásticos, que son fracciones tan pequeñas, producto de una degradación, pero no de una biodegradación total, y que finalmente ingresan a la cadena trófica, probablemente estén también en los alimentos que consumimos y no se sabe a ciencia cierta aún las consecuencias que pueden tener en el ser humano. Fuera del plástico, que es petróleo también, petróleo transformado, ¿cuál es el mayor desafío ambiental que usted cree que hay en nuestro país? Creo que son muchos. Mencióneme 2 o 3. El tema de plásticos, el tema de residuos sólidos. Ya. El tema de residuos sólidos es un tema importante. No tenemos un buen tratamiento de la basura. Ahí hay oportunidades enormes para valorizar nuestros residuos, no solo los inorgánicos, porque nos concentramos mucho en los plásticos, siempre en el papel, en el cartón, en el vidrio, que lo sabemos hacer, pero no hemos estado mirando el lado de los residuos orgánicos. El 54% de los residuos que se generan en nuestro país son residuos orgánicos. Ahí hay una oportunidad interesante que nosotros desde el Ministerio de Ambiente estamos trabajando
hablando también, está la brecha de infraestructura también, la cantidad de rellenos sanitarios que tiene el país es aún baja para la cantidad de residuos que se generan en el país y sobre todo teniendo un país tan extenso, tan grande, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poco más de 62 rellenos sanitarios. Digamos que una ciudad como Lima sí tiene una disposición final en gran parte segura, pero si salimos fuera de Lima tenemos una brecha importante que atender ahí y estamos trabajando en ello. Junto a eso, otro problema grave es la contaminación del aire por gases. Absolutamente. ¿Qué se propone hacer para mitigar ese daño grave? Por gases y por partículas, ¿no? Las partículas finas, que son las más peligrosas porque son las que incluso pueden llegar hasta los pulmones y nos puede generar muchos problemas. Nosotros estamos planteando una propuesta de ley de aire limpio. No existe una regulación de aire limpio en el Perú. No tenemos una norma con rango de ley que nos delimite claramente cuáles son las competencias y funciones de las diferentes autoridades y este camino que tenemos que seguir. La mayor parte de la contaminación en el Perú, en las ciudades, viene del parque automotor. Esa es la mayor parte de la contaminación. Aunque hemos mejorado un poco la gasolina y otros carburantes, creo, ¿no? Absolutamente. Esas han sido las acciones que ha venido emprendiendo el Estado. Contamos con usted, señora viceministra, para dar batalla en todos esos frentes que nos ha delimitado. Muchas gracias.